Buenas noches, estimados participantes de Tributario 1. Quien les saluda, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante estas 12 semanas de clase. Hoy, jueves 18 de septiembre del 2025, damos inicio a nuestro primer encuentro síncrono de este lapso académico 2025-3. Bienvenida a todas las personas que están conectadas. Bienvenida, María. Y lo importante es esa conexión desde la virtualidad para fortalecer un poco más ese aprendizaje que estamos nosotros en este proceso como estudiante. Nuestra agenda va a estar conformada por la bienvenida que se las acabo de dar. Vamos a hablar un poquito sobre ese plan de evaluación y ese cronograma de encuentro síncrono de este lapso académico 2025-3. Vamos a hablar un poquito sobre la unidad curricular y algunas recomendaciones finales que es importante tenerlas siempre presente, no nada más en mi unidad curricular, sino en todas las unidades curriculares que ustedes estén cursando. Entonces, bien, estimados participantes, ya ustedes tienen disponible el plan de evaluación. Plan de evaluación que consta de 4 actividades sumativas de 25% cada una, el cual se llevará a cabo y se ejecutará en la semana 4, 6, 8 y 10. Pero adicionalmente también tiene ese plan de evaluación 4 encuentros síncronos, iniciando el primero hoy en esta semana número 1, seguidamente semana 5, semana 7 y finalizamos en la semana 9. ¿Ok? ¿Qué se recomienda siempre? Que traten la manera de conectarse en los encuentros síncronos, porque allí es importante. ¿Por qué? Porque el facilitador aborda los temas, aclara las dudas, fortalece el conocimiento y así ustedes están como que más claros y más firmes a nivel de conocimiento. ¿Ok? Bien, Tributario 1 tiene 3 núcleos temáticos. ¿Ok? 3 núcleos temáticos. Tenemos el primero, aspectos relevantes de los tributos en las empresas. ¿Ok? En las empresas. Dos, el Código Orgánico Tributario como medio de control en una empresa. Y tres, aspectos relevantes de la declaración de renta en una empresa. Típico dolor de cabeza y sobre todo cuando hay fiscalizaciones por parte del sujeto activo, que en este caso es el CENIA. ¿Ok? Entonces, realmente esos son los 3 núcleos temáticos que tiene la unidad curricular Tributario 1. ¿Ok? Ahora bien, dicho esto, vamos a conocer qué es tributo. ¿Ok? Y que es algo importante que nosotros tenemos que saber. Los tributos son un conjunto de normas y principios jurídicos que regulan el comportamiento de los contribuyentes y los fiscales en relación con los impuestos y otros gravames, y que establecen las sanciones penales y administrativas
para aquellos que incumplen con la obligación fiscal. Es importante nosotros conocer esto, tributo. Fíjense ustedes que dentro de su pensum de estudio ustedes van a ver tributario uno, tributario 2 y tributos aplicados. Entonces, perdón, allí es importante estar claro con la definición de lo que es tributo. Tributo tiene una clasificación y esa clasificación está en impuestos, tasas y contribuciones. Ustedes dirán, ajá, profe, pero todo eso tiene que ver con tributo. Sí, y ya vamos a ver por separado cada uno de estas personas. Impuestos. Los impuestos se definen como los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen en manifiesto la capacidad económica del contribuyente. ¿Ok? Ejemplo de impuesto, IVA, impuestos sobre la renta, la ley de las pensiones, impuestos sobre sucesiones, retenciones de impuestos sobre la renta, retenciones de IVA, entre otros. Tenemos las tasas. Su hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicio o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al contribuyente. Cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los contribuyentes o no se presten o se realicen por el sector privado. Aquí cuando hablamos de tasa lo tenemos en tres aspectos: arbitrios, derechos y licencia. Aquí esas tasas son las que nosotros pagamos y que a veces forman parte de un requisito para un documento. Ejemplo, las tasas, timbres fiscales, los famosos, antes eran los papel sellados, todo eso es tasa, ¿ok? Y todo eso también forma parte de lo que es un tributo. Y tenemos las contribuciones. Son los tributos debidos en razón de beneficios individuales o grupales, sociales, derivados de la realización de obras o gastos públicos, o por especiales actividades del Estado. Aquí en las contribuciones, nosotros tenemos el Seguro Social, tenemos Banavi, tenemos el INSE, tenemos el régimen prestacional de empleo, que nosotros vamos contribuyendo y que después nos va a dejar, cuando estemos ya en una tercera edad, un beneficio como lo es la pensión. ¿Ok? Y sin tocar tema político en nuestro país. Hasta los momentos, ¿alguna duda, pregunta, María? María, ¿escuchas todo perfecto? Bueno, María no responde. No sé si es un tema de conectividad o no está conectada.
Aquí me parece conectada, pero bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar un poquito sobre el sistema tributario en Venezuela. El sistema tributario venezolano se rige por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el deber de toda persona de contribuir a los gastos públicos. Este sistema clasifica los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Se fundamenta en principios como legalidad, progresividad, equidad, capacidad contributiva, entre otros. Además, la potestad tributaria se distribuye en tres niveles: nacional, estatal y municipal. Los impuestos son prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, como el impuesto al valor agregado, lo que es el IVA. ¿Ok? Y vamos a hablar ahora un poquito sobre el Código Orgánico Tributario. Fíjense ustedes, nosotros tenemos la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En la Constitución Nacional está tipificado, ¿ok? Está tipificado los principios constitucionales que de allí se derivan, ¿ok? Se derivan los tributarios también, porque básicamente es la, la base a nivel jerárquico, ¿ok? Luego está el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario es la máxima ley en temas de tributos, ¿ok? Y por eso es que es importante dominarla, conocerla, porque ahí nos explica procedimiento y cómo deben hacerse las cosas. Pero también ahí nos tipifica la parte de los ilícitos cuando nosotros no cumplimos con lo que dice la ley. Entonces, el Código Orgánico Tributario no es más que un instrumento legal que establece los principios generales de tributación en Venezuela. Su objetivo principal es regular las relaciones jurídicas derivadas de todos los tributos nacionales y establecer las normas que rigen la administración de esos tributos, así como los derechos y obligaciones en los contribuyentes y la administración tributaria, representada principalmente por el Servicio Nacional Integrado de Administración aduanera y tributaria, que no es más que es conocido como el CENIA, conocido como ese sujeto activo, porque recordemos que los sujetos pasivos somos cada uno de nosotros, esas personas que son naturales y las personas que son jurídicas. Tenemos los principios tributarios y dice, los principios tributarios en Venezuela están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Tributario. Estos principios son fundamentales para garantizar que el sistema tributario sea justo, equitativo, eficiente y son de obligatorio cumplimiento tanto por la administración pública como los contribuyentes. Aquí tenemos cuáles son esos principios. Tenemos el principio de la legalidad establecido en el artículo 317 de la Constitución. Señala que no se puede exigir el pago de un tributo que no esté previsto en una ley.
formalmente aprobada. Solo la ley puede crear, modificar o suprimir tributos, evitando la arbitrariedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a mí no me puede cobrar un impuesto si no existe la ley. ¿Ok? Tenemos el principio de igualdad y no confiscatoriedad. Esto lo establece el artículo 316 y dice, los tributos deben ser aplicados de manera proporcional y justa, respetando la capacidad económica del contribuyente. Además, se prohíbe que las cargas tributarias tengan efectos confiscatorios. Es decir, que mayor ingreso, yo debo pagar más. Por eso es que aquí lo dice que va en función a la capacidad económica del contribuyente. ¿Ok? Tenemos otro que es el principio de capacidad contributiva. Este principio establece que cada ciudadano debe contribuir al sostenimiento del gasto público en función de su capacidad económica, asegurando una distribución equitativa de la carga tributaria. ¿Ok? Luego tenemos principio de generalidad y equidad. El sistema tributario debe aplicarse a todas las personas y sectores de la economía, sin discriminación, garantizando la equidad en el pago de impuestos. ¿Ok? El principio de progresividad, los tributos deben adaptarse a la capacidad económica. ¿Ok? De los ciudadanos, de manera que quienes tienen mayores ingresos paguen proporcionalmente más impuestos. Fíjense que aquí lo dice, progresividad. Y tenemos el principio de la eficiencia y transparencia. La administración tributaria debe garantizar que la recaudación de impuestos se realice de forma eficiente, transparente y sin excesivos costos administrativos. Entonces, fíjense ustedes, estos son los principios constitucionales tributarios que están tipificados en el Código Orgánico Tributario y que están también tipificados en la Constitución Nacional. Entonces, son principios que nosotros debemos conocer, saber para poder defendernos y saber sobre todo cuál es la función de cada uno de ellos. Ok, ¿alguna pregunta, duda o inquietud hasta los momentos? María, ¿tienes alguna pregunta? María como que está conectada, pero como que no está allí, porque no se manifiesta ni por voz ni por chat tampoco. Entonces, bueno, seguimos entonces. Ok. Aquí hay algo importante, estimados participantes, que nosotros debemos de conocer también cuando hablamos de principios tributarios y todo eso. Hay una obligación tributaria, ¿ok? Esa obligación tributaria está enmarcada en una relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, ¿ok? El sujeto activo no es más que el Estado
Y el Estado es quien delega responsabilidad en ese organismo que tiene la potestad. En materia tributaria, a nivel nacional, tenemos el CENIA. El CENIA es el sujeto activo como ente recaudador del dinero que entra como ingreso al Estado y es el garante de custodiarlo para hacer las inversiones y derogaciones en los proyectos que tenga el Estado. Pero también tenemos dentro de esa relación tributaria, de obligación tributaria, tenemos el contribuyente, que es el sujeto pasivo. Ese contribuyente puede estar dividido en una persona natural o una persona jurídica, pero a su vez, esa persona jurídica, ¿ok? Esa persona jurídica tiene también una clasificación y esa clasificación es en contribuyentes formales o mejor dicho, ordinarios y contribuyentes especiales. ¿Ok? Entonces allí es importante conocer y saber. ¿Por qué? Porque el contribuyente especial tiene más responsabilidad y es más delicado con el tema de la custodia y el dinero de la nación. Mientras que el ordinario simplemente maneja sus operaciones y debe cumplir también con sus responsabilidades en tema de declaraciones y pagos de impuestos. Ok, seguimos entonces. Vamos a abordar un punto que es importante, que es la UT. Y la UT no es más que la unidad tributaria. La unidad tributaria es una medida que permite actualizar a la realidad inflacionaria los montos de los valores que se encuentran en las diferentes leyes. ¿Ok? Aquí es importante, aquí es importante, porque fíjense ustedes, esa actualización la realiza es el CNA, o sea, el Estado, ¿verdad? Y allí hay algo importante, que es actualizar a la realidad inflacionaria. Pero no podemos dejar y tapar el sol con un dedo, que en Venezuela tenemos un país inflacionario, pero de manera agresiva, ¿ok? Hiperinflacionario. Entonces, a veces hay un desfase entre esa unidad de medida, ¿verdad? Que es la unidad tributaria, con las bases imponibles que se tocan para efectos de declaración y otros impuestos que lo requieran. El propósito de la unidad tributaria es simplificar cálculos fiscales, es decir, evitar el uso de los montos absolutos en las leyes tributarias, facilitando su actualización. Dice proteger al contribuyente, reduce la necesidad de modificar constantemente los montos establecidos en leyes, adaptándonos a la inflación y los cambios económicos. Estabilidad fiscal, proporciona un mecanismo ajustable
que refleja los cambios económicos en el país, ¿ok? O del país. Entonces, fíjense ustedes, todo eso es el propósito de la unidad tributaria. Tenemos el uso, o sea, ¿en qué se usa la unidad tributaria? Se utiliza como base de cálculo para impuestos, como el impuesto sobre la renta, multas y sanciones por infracciones fiscales y administrativas, tarifas administrativas, costos asociados con trámites gubernamentales como registros y licencias, perdón, cálculo de beneficios laborales. En algunos casos se usa para determinar beneficios sociales y laborales, dependiendo en este caso de la legislación que esté vigente en nuestro país. ¿Ok? El ajuste de la unidad tributaria, el valor de la unidad tributaria es ajustado periódicamente. ¿Por quién? Por el CENIA, que es el Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria. Considerando la inflación, otros factores económicos, este ajuste es publicado oficialmente y entra en vigor en la fecha estipulada según la Gaceta Oficial que se pronuncie. Y la importancia de la unidad tributaria es facilita la reducción fiscal, adaptabilidad económica y claridad jurídica. Bien, estimados participantes, este encuentro síncrono queda grabado y posteriormente, por anuncios del facilitador, se les hace el envío, ¿ok? El link para que aquellos participantes que no pudieron conectarse, bueno, tengan ahí la clase y aclaren y fortalezcan sus dudas, preguntas o inquietudes. Recomendaciones. Estamos en Venezuela, un país donde lastimosamente tenemos factores interruptores y que escapan de nuestras manos, como lo es los cortes de electricidad y las caídas de internet. ¿Qué quiere decir esto? Que ya ustedes disponen del plan de evaluación y que ustedes ya pueden ir trabajando sobre la marcha, desarrollando las actividades sin dejar todo para el final. ¿Por qué? Porque la idea es que una vez que se aperture la evaluación, ustedes la realizan y la suban de manera inmediata. Revisen bien los archivos que suben, porque a veces cuando voy a descargarlo para revisarlo, resulta ser que estoy dando tributario uno y hay un archivo que no tiene nada que ver. Tiene que ver con contabilidad, tiene que ver con finanzas, tiene que ver con administración y resulta ser que suben el archivo que no es por la prisa y por no revisar. Entonces, esas son recomendaciones que le estoy dando. Recordemos que el éxito de este cierre 2025-3 de su trimestre va a depender de ustedes, de cada uno de ustedes. Va a depender el éxito y que cierren satisfactoriamente este lapso académico. Ya para finalizar, estimados participantes, los dejo con este pensamiento donde dice, el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad, en cada familia. Esto lo dice Kofi Annan, ¿ok? Bueno, no me queda más que desearle el mayor de los éxitos. Como digo yo, con la bendición siempre por delante. Cualquier duda, pregunta o inquietud, hacela por el foro de dudas. Recordemos que la mensajería privada no es aceptada para hacer dudas o preguntas. ¿Por qué por el foro de dudas? Porque de repente la duda que tiene un participante puede ser la duda que tenga el resto de sus compañeros. Yo por lo general me conecto diariamente y reviso el foro. Si hay dudas, si hay preguntas, yo respondo de manera inmediata, ¿ok? Entonces, bueno, estimados participantes, un verdadero placer acompañarlos en estas 12 semanas de clase en esta unidad curricular tan bonita que es Tributario uno. Nos vemos en nuestro segundo encuentro síncrono, Dios mediante, dentro de 4 semanas.
Que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y Dios me los bendiga siempre.